Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Samuel presenta su libro. Tuvo que ser un desvarío de Vicente Fox el que me enteró de que había dos libros sobre Xóchitl Gálvez y uno que había escrito Samuel García, el exgobernador de Nuevo León. Resulta que Fox había llamado dama de compañía a la esposa del gobernador emesista por medio de uno de esos obtusos mensajes en la red X. Además de que su cuenta quedó temporalmente suspendida y que el partido del Movimiento Ciudadano le puso una demanda en el INE, a Samuel lo entrevistaron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y se quejó de que Fox fuera el trending topic y no la presentación de su libro. Así fue que me enteré que Samuel había escrito un libro. Y lo he hojeado para ustedes. Se llama Federalismo Mexicano, Apuntes para una nueva Constitución de Nuevo León y trata del viejo tema que surgió desde la CONAGO cuando los gobernadores priistas querían acotar a Vicente Fox y él terminó aliándose con el PRI. Es decir, de las quejas de que la federación les quita demasiados impuestos a los estados y no les resuelve todo lo que ellos no resuelven. Hay que decir que Samuel García ha reeditado el estereotipo del norte trabajador, el centro administrador y el sur Aragán, que comparte con Xóchitl Gálvez. Cabe recordar que para el año entrante, Nuevo León recibirá 150,000 millones de pesos de aportaciones y participaciones federales, mientras que solo recaudará 12,000 millones propios. Es lo de siempre, es decir, no entender que las participaciones federales no son de acuerdo a lo que las entidades aportan al Producto Interno Bruto, sino a sus necesidades de desarrollo. Si no fuera así, los estados más desarrollados obtendrían siempre más recursos, alimentando y acentuando así la desigualdad geográfica. Pero Samuel lo escribe sin rubores. Cito: Nuevo León es de los estados que más aportan en el ámbito económico a la federación. Lo esperado sería entonces que recibieran números equivalentes con los que contribuye. No obstante, en una revisión comparada de las participaciones que la entidad ha ido percibiendo a lo largo de los años, este ideal no se ve cumplido. Por el contrario, recibe un muy disminuido porcentaje de lo que aporta, mientras que otros estados reciben una cantidad considerablemente mayor, a pesar de que no tienen una participación económica destacada. A continuación, Samuel en el libro se asombra de que los pueblos más pobres del país no puedan cobrar impuestos y que entonces se hacen dependientes del gobierno central. Pero él vuelve sobre su nacionalismo de terruño y regresa a hablar de Nuevo León como una entidad que puede ligarse por sí misma al mercado global y hacerse un Silicon Valley. Así lo dice, textual. Una especie de sálvese quien pueda, y que Chiapas, Oaxaca, Guerrero o los demás no sean considerados como partes del país, como diría célebremente el diputado por Coyoacán, Gabriel Cuadri. Es el mismo Samuel colonizado de siempre, el que en medio de la pandemia y la escasez de vacunas organizaba unas supuestas caravanas de menores de edad para inmunizarlos en McAllen, Texas. Hasta aquí el resumen del libro, que está lleno de referencias, incluso a las ideas de James Madison en los Estados Unidos, un padre fundador que Samuel confundió en su presentación de TED Talk en Guadalajara con dos personas distintas, James y Madison, casi como el clásico chiste sobre Ortega y Gasset. Pero lo interesante me parece que es el contexto. Presentar en la feria del otro estado que gobierna el partido del Movimiento Ciudadano, es decir, Jalisco, un texto sobre la autonomía de los estados que elogia el federalismo de los Estados Unidos. El modelo estadounidense de federalismo consiste en unir a varias colonias separadas que confluyen en el objetivo de ser independientes de Inglaterra. El modelo mexicano inventa los estados desde lo opuesto,
un poder central del virreinato que va organizando las entidades. Es curioso que, aunque Samuel lo menciona en boca de Fray Servando, no parece importarle al tomar como modelo el de las 13 colonias norteamericanas. Pero más allá de esto, pareciera que Nuevo León sigue siendo su única preocupación, cosa que no sería reprobable si no estuviera compitiendo por la presidencia de un país completo, que además del norte industrial tiene otros 31 estados, incluyendo Coahuila, al que en julio del año pasado quiso despojar del agua de un río que abastecía al municipio de Arteaga, el que escribe mucho de la autonomía de los municipios. Y últimamente su esposa, Mariana Rodríguez, le atribuyó el adjetivo ojete a Saltillo. Así que parecía que mentalmente Samuel no logra salir de su terruño y sigue en las disputas con los estados vecinos. A pesar de haber ganado la gubernatura en 2021, Samuel García no es un político que oculte su regionalismo, pero tampoco su clasismo. Todavía se recuerda su historia de juventud que quiso disfrazar de esfuerzo cuando dijo: era bien duro porque me decía mi papá, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana. También el candidato del PRI aseguró que su tío, hermano de su papá, es el June del Cártel del Golfo, hoy preso. Como prueba, exhibió un video donde Samuel tiene 9 años de edad. Pero todo eso no afectó la idea neolonesa de llevar a cabo alternancias entre el PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano, y nunca, jamás, por la izquierda. Samuel García fue el que catalizó dos discursos de la antipolítica neoliberal: el regionalismo, utilizado por Bolsonaro en Brasil entre norte y sur, y que recuerda el experimento regio de la República del Río Bravo de 1840, y lo que él, Samuel García, llama la vieja política, es decir, el PRIAN, no obstante que su dirigente, Dante Delgado, es un producto del priismo del policía político del Partido Único, Fernando Gutiérrez Barrios, tanto como Jaime Rodríguez el Bronco, el anterior gobernador, era un producto del represor Alfonso Martínez Domínguez. Pero el énfasis de García Sepúlveda fue asociar su juventud y la de su esposa a la idea de una renovación de la política cuyo contenido es apolítico. Fue menos la habilidad de su campaña digital en redes sociales que los errores de la competencia lo que hicieron ganar al Movimiento Ciudadano de Nuevo León. La candidata de Morena, usted lo recordará, mandó censurar a un comediante que hacía videos en YouTube burlándose de los contendientes. Además, fue asociada a la secta sexual de Keith Raniere en Albany, Nueva York. Eso no fue lo importante, mucha gente fue a esos cursos de superación personal, sino que lo negó públicamente y luego tuvo que aceptarlo porque existió un video. Así la candidata de Morena se desplomó, porque traicionó dos puntos cruciales del obradorismo: no censurar, prohibido prohibir, y no mentir. El que recolectó la caída de la candidata de Morena fue Samuel, entre otros factores porque la pandemia de COVID habilitó a las redes digitales como sustitutos de herramientas tradicionales como las concentraciones masivas o las entrevistas a modo en los canales de radio y televisión. Digo que fue Samuel porque como partido el Movimiento Ciudadano no logró ni el 20% para el Congreso local y solo ganó Monterrey con Luis Colosio. El PRI se conservó como segunda fuerza, el PAN como tercera y Morena cayó al cuarto lugar, como en ningún otro estado del país. Así que creo que el triunfo de Samuel García fue más bien circunstancial. Pero vayamos un poco más al fondo en el tipo de antipolítica que maneja Samuel García. El uso de las historias, que tratan de establecer una identidad entre el votante y el candidato, apelando a su edad, informalidad, acento, región del país,
y todo esto llevado al nivel de pretensión de parecerse al personaje creado por el marketing. No hay un mensaje propiamente político, de comunidad o de proyecto hacia el futuro, sino simplemente de cercanía, sin intermediarios, inmediato y amable. Así la popularidad deja atrás la representatividad y el candidato se legitima no por sus luchas y propuestas, su moral o su dignidad, sino por sus confesiones autobiográficas, como la del campo de golf y su papá. Como en el caso de Carla Bruni o la Gaviota Rivera, la esposa sirve para completar la identificación de la mitad femenina de los votantes. En este caso es Mariana Rodríguez Cantú. Es ahí que la campaña electoral funciona como un reality, como una historia efímera en Instagram, como la posibilidad de recurrir al referente de la información de la farándula para hacer un candidato una celebridad. Valioso en sí mismo porque ya es una celebridad. Samuel y Mariana utilizan un modelo al que se le llama infoentretenimiento, que consiste en magnificar a los personajes por sobre sus ideas, en apuntar al evento mismo de señalar unos tenis y decir fosfo fosfo, a una biografía política que sustente un proyecto. Las ideas que ambos quisieron asociar a su pareja eran el trabajo esforzado y el conservadurismo de la religión católica, esa de las iglesias y los matrimonios religiosos. Así le dieron al centro de una sociedad regia que aspira a ser como ellos. La identificación con la élite se concentró en el fosfo-fosfo, que es una alegría por consumir, a la que no le importan los rollos de la política, y en el caso del personaje Samuel García, se le ubicó por el electorado como un joven motivado, es decir, el que le echa ganas. Joven trabajador, respondió el 74% de una encuesta en redes sociales. Esa es la imagen que engancha con el echeleganismo. Así, por un lado, Mariana Rodríguez es la que se asocia a la élite consumidora, rubia, acompañante, apoyo de su marido, y Samuel es el jefe de familia trabajador que emprende, que está motivado. Como vemos, aunque su planteamiento de que Nuevo León reciba más impuestos de la Federación ya era una propuesta en la elección de 2021, yo lo acabo de descubrir, nadie había escuchado algo sobre ella. En cambio, de su vida privada como pareja, todos nos enteramos. La vez que le prohibió enseñar las piernas, o ya en la gobernatura, las acusaciones de que utilizaban albergues para hacer marketing político con los niños. La despolitización lleva a magnificar la vida personal por encima de la propiamente política, de la comunitaria. Y es una navaja de doble filo. Como solo está sustentada en gustar, no gustar o neutral, un mensaje mal tomado termina con una carrera electoral porque no hay demandas, ni propuestas, ni visiones de futuro o de identidad colectiva. Y este es quizás el punto de la columna esta semana. Cómo, por un lado, Claudia Sheinbaum va formando estructuras de gobierno por todo el país, ensaya posibles gabinetes, incorpora versiones de la izquierda en su entorno inmediato, y cómo, por el otro lado, lejos, allá abajo en las encuestas, Xóchitl y Samuel luchan por parecer más cercanos, menos políticos tradicionales, más alejados de sus partidos postulantes. Vemos a Xóchitl brincar entre alternativas de enchiladas o cantantes de ranchero. Vemos a Samuel opinando en la entrada de la presentación editorial en Guadalajara. Nada de esto tiene trascendencia histórica ni viabilidad de la nación, como en el caso de Sheinbaum, sino que se consume a la velocidad del scroll de Instagram. Lo que me queda claro es que han optado por ese método porque ninguno de los dos, ni Xóchitl ni Samuel, creen que podrán ganar algo más que un poco de celebridad. Muchas gracias por escucharme.